¿En qué medida ha impactado esta carrera electoral el desistimiento de la presidenta Yanine Áñez de su candidatura? En un principio hubo shock, ahora, don Paul. Claro, aquí resulta interesante que la bajada de Yanine Áñez se debe a 4 factores. El primero, las críticas que hay a su administración gubernamental, el cómo ha llevado y manejado la cosa pública. No me refiero a época de pandemia, sino a algunos errores que se han cometido, respiradores, algunos ministros cuestionados, etcétera. El segundo aspecto, que los aliados de Yanine Áñez no han sumado nada. Revilla, Unidad Nacional, Chapetón, Doria Medina, Adrián Oliva, etcétera, no han sumado absolutamente nada, y la pandemia no es excusa, por si acaso. Política electoralmente los aliados no han sumado, pero estos mismos aliados, por ejemplo, cuando era la campaña de Carlos Mesa el año pasado, le metieron con todo. Tercer aspecto, el bajón de las encuestas, porque el escenario político del 3 de mayo ya no es igual que el de hoy día, el de las elecciones de octubre. Y eso es que muchos políticos no están sabiendo entender. Son 2 escenarios diferentes, así sea un mismo año. Y ahora, la amenaza latente de que el movimiento al socialismo vuelva al poder. Las reglas bolivianas son sencillas para aquella persona o candidatura o partido que con un 40% puede tomar el poder sin segunda vuelta. Es decir, eso es algo que es innegable. Entonces, frente a eso, tiene que darse cuenta muchas personas y candidatos de que el momento de que si bien el MAS está con un 40% en las encuestas, que hay un 60% en las encuestas de personas que no lo apoyan, ese 60% está dividido, además de indeciso, entre 7 fuerzas políticas. ¿Se dan cuenta? O sea, la papeleta es enorme, por favor. Entonces ahí nos damos cuenta de que el MAS directamente con una primera mayoría puede llegar. Entonces eso ha motivado también que Yanine Áñez se baje la candidatura. Obviamente faltan tecnicismos y detalles como que siguen la papeleta electoral, pero frente a eso hay que ver también que ese voto de Áñez no es que se está yendo 100% a Camacho, no es que se está yendo 100% a Mesa, está engrosando los indecisos. Y ese engrosamiento de indecisos van a tomar decisión cuando le den la papeleta para votar contra quién es el que está mejor ubicado frente al MAS. A ver, no va a haber una transferencia directa de voto, va a haber un esparcir el voto que decía tener tendencia para Yanine Áñez. La pregunta es, estamos todavía a cuatro semanas de la elección. Dentro de eso, ¿podrá haber otros desistimientos? Puede haber. Pero ahora, nosotros como personas y analistas tenemos que entender de que los otros desistimientos que pueden darse no necesariamente van a ser de candidatos a presidente. Van a ser candidatos vicepresidentes, senadores, diputados, militantes y dirigentes de algún partido que está en carrera. O sea, ese tipo de desistimientos va a realizarse. Es decir, no necesariamente de una candidatura presidencial. ¿Por qué? Porque en este instante el país está polarizado. Yo hubiera querido que sea un proceso electoral donde se maneje el tema del discurso como propuesta y como principal tema para votar por un candidato en base a qué propone para Bolivia frente a una pandemia, pero el escenario no es ese. Entonces, frente a esto, la gente ya va a empezar a darse cuenta de que tiene que tomar una decisión en las urnas. Y muchos de los que no van a votar por el MAS y muchos de los indecisos están pensando en cuál es el mejor posicionado para emitir el voto, sea el que sea. Porque el tema es claro, el MAS vuelve, Evo Morales vuelve, y sabemos muy bien que en pasados días no ha habido una situación de, como se dice, un bloqueo pacífico bajo ningún argumento. Entonces, eso es lo que la ciudadanía tiene que ser responsable con el tema electoral. Y el voto de Yanine Áñez engrosa indecisos. Algunos irán con Camacho, otros irán con Mesa, en menor medida con Quiroga, con Tuto Quiroga, pero al final de cuentas hay que esperar el día decisivo, y este análisis va a llevar, y las siguientes encuestas que van a salir
van a mostrar que a muchos igual van a tener que dar un paso al costado en sus pretensiones por un bien mayor. ¿Será que existe esa grandeza política? ¿Será que permanecen varios en carrera? ¿No fortalecerá esto todavía aún más al MAS? Porque, claro, hablamos de los que tienen que bajarse en contra del MAS, pero el MAS tiene derecho a existir independientemente que te guste o no. Exactamente. Y es más, yo creo que tiene que existir, pero democratizarse mucho más, en aras a poder representar a sectores de base de la sociedad boliviana. Exactamente, lo demás ha sido un fenómeno muy interesante que ha marcado la vida nacional y la va a marcar de aquí a la próxima década, inclusive va a ser un objeto de estudio bastante grande. Pero también la administración del MAS, esos 14 años, han dejado bastantes lecciones no aprendidas para sus rivales. Sus rivales no han... O sea, el MAS hay que reconocerle que ha tenido fuerza, estructura y sobre todo un discurso, una propuesta rumbo al 2025, la famosa Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. O sea, el MAS directamente con sus 13 pilares estableció un plan de gobierno. Y los rivales han tenido 14 años para hacer un plan de gobierno alternativo al MAS y no lo han hecho. Directamente se han basado en nombres, el discurso anti-MAS, a un voto útil, ver los errores del MAS para presionar sobre esos errores, el tema coyuntural, y realmente no ha existido una situación de una propuesta alternativa al MAS, ni tampoco una renovación de líderes. Y aquí es donde el MAS siempre está sacando ventaja, es decir, un partido te muestra todos los errores que comete y qué es lo que vos tienes que hacer, le digo yo a los políticos, y al final los políticos terminan haciendo algo que es exactamente la misma fórmula para perder las elecciones. Entonces ahí nosotros vemos ese aspecto y como siempre el ciudadano, la ciudadanía va a tomar en cuenta y va a tener la decisión en sus manos, otra vez esperanzados de que no se repitan los hechos de octubre y noviembre del año pasado, porque no sé si el país aguantará otro enfrentamiento, una anulación de las elecciones. ¿Por qué? Porque algunos son jóvenes y otros ya están recordando que el 78 casualmente se anularon las elecciones por fraude. Al año siguiente, el 79, se realizan elecciones que se anulan, el 80 otra vez elecciones y ahí entramos a una cruenta dictadura de García Meza y costó volver a la democracia, con un país absolutamente destrozado, y eso es lo que nosotros no queremos repetir, y como decía Santayana, aquellos que no recuerden el pasado están condenados a repetirlo. Bueno, pero hay que analizar, hay información, este es otro tiempo, no en vano se dice que este es el tiempo, la década, la era de la información, donde nada es secreto, todo se va haciendo público, todo se va conociendo, todo se va reflexionando, y es bueno que así suceda, ¿verdad? Entonces, hay que seguir tomándole el pulso a esta elección, a esta carrera eleccionaria, ver hacia dónde caminamos y cómo lo estamos haciendo. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el análisis. No, un fuerte abrazo, bendiciones, muchas gracias por la invitación y que la ciudadanía esté realmente atenta y emita voto con absoluta seriedad y responsabilidad. Falta algo más de 4 semanas para las urnas y ahí es un momento también para reflexionar sobre nuestros políticos, sobre nuestra situación y bueno, el destino que le queremos dar al país con nuestro voto. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le decimos a Paul Coca, analista político, que comparte sus visiones para todo el país aquí en la radio. Muy amable, buenos días. Muchas gracias, fuerte abrazo, feliz inicio de semana.